Hola, recuerda que apoyando La Cafetera contribuyes a que se abran hueco en los medios de comunicación noticias sobre solidaridad, derechos humanos, ecología, inmigración, defensa de lo público y siempre con el sosiego por delante. Hazte mecenas y suma tu aportación en radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo en las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. Reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. Propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. En nuestros países, la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta. ¿Cuál es tu opinión sobre el discurso del presidente Sánchez? ¿Cuál es tu opinión? Lamentable, como todas las cosas que dice y hace. Por favor, que te voy para allá. You got to look at Elon. I mean, SpaceX. I mean, Tesla. You know, Neuralink. the guy is our Einstein, and so I'd like to be helpful to him and his company as much as we can. Como saben, hemos celebrado esta reunión interministerial aquí en esta sede delegada del Gobierno y aprovecho además también para dar las gracias a todo el personal de la Administración General del Estado, de la Delegación del Gobierno en la comunidad, para dar seguimiento a los efectos de la DANA. Me han acompañado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera, Sara, distintos ministros y ministras. El señor Mazón no ha sido convocado, no ha sido invitado y ha sido excluido de la visita del señor Sánchez, lo cual acredita la falta de respeto institucional y el interés por utilizar Valencia como un problema político en contra del presidente de la Generalitat, y eso es lamentable por parte del presidente del Gobierno. Hoy quiero anunciar públicamente dos nuevas medidas que hemos compartido en la reunión con los alcaldes y con las alcaldesas afectados. La primera de esas medidas es que el Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100%, repito, no vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas. El salario mínimo interprofesional, no hay ninguna razón para que no se haya hecho el aumento en el mes de diciembre. El Gobierno tiene que ser consciente de que lo que ocurre en el Parlamento no puede ocurrir dentro del Gobierno. Y, por tanto, de manera inmediata, yo creo que esta semana que viene, a más tardar, tenemos que cerrar un acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros hemos ido con una propuesta de 1.200 euros, que es la que vamos a mantener, con voluntad de negociación y de acuerdo. Lejos, con toda seguridad, de lo que hemos sentido ayer que está planteándose la COE. Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Yo fui presidente del Gobierno durante casi 7 años, con mayoría y sin mayoría. 7 años, 7 presupuestos aprobados. Nunca faltaron los presupuestos, como en todas las democracias. Y cuando no es posible su aprobación, toca disolver. Y no pasa nada. Siempre se hizo así y se hizo
en todas partes. Y lo acabamos de ver recientemente en algún país europeu. Es van equivocar d'arribar i es van equivocar de viats. I no van complir amb la feina i la responsabilitat que els pertoca, que és defensar Catalunya i millorar la vida dels catalans i de les catalanes. Ahir alguns van preferir votar amb la dreta més extrema i això perjudica els catalans i les catalanes amb menys pensions, amb menys salari mínim y en un transporte público más caro. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este lugar, este espacio en el que nos refugiamos aquellos que venimos huyendo de la tensión, de la crispación, de la ansiedad que provocan las noticias. No siempre es fácil porque fijaos qué semana hemos tenido. Desde la toma de posesión de Donald Trump al interrogatorio del juez a Elisa Moulia, han pasado 30.000 cosas diferentes y cada una más cargada de elementos de estos tensos. Pero bueno, hoy ya sabéis que el programa no tiene el formato habitual. Los viernes parte de la cafetera es grabada. A esta hora, cuando estés escuchando esto, querido amigo, yo ya no estaré entre vosotros. Yo tengo que ir a la tele. Tengo que ir a Telecinco y a La Sexta, y entonces eso nos obliga a grabar más de la mitad del programa a lo largo de la semana. Se puede decir que este es un café de puchero, pero cocinado a fuego lento, cocinado con mucho cariño, con mucho mimo. Hoy vamos a hablar además de cosas fantásticas. Fijaos, vamos a hablar en videojuegos de la GameCube. Va a ser una especie de vistazo atrás, recordatorio de qué es por qué fue aquella consola tan popular y qué características tenía que le hicieron tan diferente. Hablaremos con Enjoy the Silence. Hablaremos de libros y lo vamos a hacer con una autora, con Alba Muñoz, de su novela Polilla, que es una historia real. En la guerra de Yugoslavia, después de la guerra de Yugoslavia, sabéis que en Bosnia se llegaron a concentrar 900 prostíbulos, un país del tamaño de Murcia. La primera guerra reconocida en utilizar la violación como arma para desestabilizar la moral del enemigo. Ella se fue a estudiar allí, después de ser estudiante, se fue a Bosnia cuando había terminado la carrera en busca de un reportaje y se encontró con una historia de mujeres que trataban de huir de la explotación sexual, el mundo de la trata de personas. También descubrió cómo las fuerzas de paz, los cascos azules de Naciones Unidas, eran los principales clientes de los burdeles. Y todo esto compuso un libro que ha estado durante muchísimo tiempo, una idea que ha estado durante muchísimo tiempo y que finalmente ha visto la luz en este Polilla. La historia, su viaje, su pasaje a este mundo, a este universo en Bosnia, que nos habla también de cómo el mundo miraba para otro lado en esa materia. Bueno, y hablaremos luego de series también en la cafetera. El ascenso de los multimillonarios. Estos días, en la toma de posesión de Donald Trump, la primera fila vimos que estaba ocupada por los principales empresarios tecnológicos de Estados Unidos. Vimos a Zuckerberg, a Elon Musk, a los grandes empresarios de las tecnológicas. Bueno, pues hay una serie en Movistar de varios episodios que cuenta un poquito cómo se produjo este ascenso de los multimillonarios, cómo poco a poco son historias de esas que tanto le gustan a los norteamericanos, hechos forjados a sí mismos, casi desde un garaje con toda la pátina que les gusta darle a la historia de éxito, pero es muy interesante porque ahí se comprende un poquito la psicología de los tipos que vimos allí en primera fila y sobre todo la ambigüedad, porque pareciera que de pronto les ha nacido un amor por Donald Trump, pero lo cierto es que siempre se han acercado al poder intentando siempre sintonizar. Así que bueno, hablaremos de todo esto aquí en la cafetera, como digo, en una semana en la que colean todavía muchas cuestiones. Fijaos, el interrogatorio del juez Adolfo Carretero en el caso Moulia, en el caso Errejón. Adolfo Carretero interrogó a Moulia con unas formas... ¿No sería que usted sí quería obrar con ese señor y al ese señor no corresponderle, por esto ahora le denuncia? Porque este señor se ha reído usted. ¿Pero usted le dijo que parara?
Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva. No, muy incómoda no, decir usted que me dejes en paz, que no me toques. Impropias, especialmente en un caso en el que, como sabéis, la legislación española concede una protección especial a las víctimas de violencia sexual. Durante los procesos judiciales no tienen que sufrir interrupciones, el trato dispensado tiene que garantizar su dignidad, evitar la revictimización, el daño. Pues cuando se filtró el vídeo lo que hemos descubierto es que nada de eso lo tuvo en consideración el juez Adolfo Carretero y resulta que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente por su actuación durante ese interrogatorio. Se han recibido más de 900 quejas, ha tenido un impacto social absolutamente formidable y hemos descubierto, por ejemplo, que según la cadena SER, este tipo está apodado el Pistolas, porque en uno de los juzgados mostró una pistola y sus compañeros le pusieron ese apodo, para que veáis un poquito el percal. Así que se habla de la justicia en estos días, también se habla mucho de las redes sociales. Esta semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció también que va a proponer a la Unión Europea algún mecanismo para terminar con el anonimato en las redes. Dice Pedro Sánchez que no puede ser que aceptemos, igual que no lo aceptamos por la calle, que no aceptemos que la gente se escude en el anonimato. Que voy a proponer a los líderes europeos en el próximo Consejo de la Unión Europea en Bruselas. En primer lugar, propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. En nuestros países, la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta. Bueno, pues ha sido contestado incluso hasta por Milei. ¿Cuál es su opinión sobre el discurso del presidente Sánchez? ¿Cuál es su opinión? Lamentable, como todas las cosas que dice y hace. Por favor, que te voy para allá. Decía que no le sorprende que un socialista proponga medidas coercitivas, medidas en contra de la libertad. No sé qué libertad encuentra en el insulto, en la utilización de las redes de forma anónima. Pero el caso es que, mientras tanto, pues sí que hemos visto cómo Milei, que participaba en Davos, hacía un alegato en contra de la cultura woke. Dice que son los que están destruyendo los valores de Occidente. Todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo en las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. El inocente gesto fue el saludo nazi con el que Elon Musk regaló a los presentes en la toma de posesión de Donald Trump. Sabéis que sobre esto han corrido ríos de tinta. Elon Musk negó que se tratase del saludo. Desde Alemania han dicho que no hay otro gesto parecido que no sea ese. Así que, bueno, y Milei defendió a Musk. Incluso en la fábrica de Tesla en Alemania, un grupo de activistas proyectó la imagen esa de Elon Musk, brazo en alto. Esto parece que ha enfadado bastante al empresario tecnológico. Pero bueno, los tiempos que estamos viviendo. Ahora veremos a un montón de retrasados haciendo el gesto por la gracia. El efecto imitación va a ser alucinante. Bueno, Milei tuvo palabras también para referirse al feminismo. Reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios. Es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. En el planeta se está empezando. Y esto es el representante de los que se dicen defensores de la libertad, como si les estuvieran obligando a cambiarse de sexo. Pues críticas hacia los movimientos LGTBI, críticas también al feminismo, críticas a los ecologistas, críticas a todo, de los defensores de la libertad. Y mientras tanto también Donald Trump, que participó en Davos, vimos una conferencia en la que, entre otras cosas, pidió a los productores que fabriquen
en Estados Unidos y amenazó con importantes aranceles en caso de que no sigan sus instrucciones. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago. It was only at 2%, and most nations didn't pay until I came along. I insisted that they pay, and they did, because the United States was really paying the difference at that time, and it was unfair to the United States. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. Así que dijo a los empresarios, a los productores, vengan a producir aquí, se encontrarán con los impuestos más bajos del mundo, pero si no lo hacen serán perjudicados con las tasas. Bueno, el caso es que Trump reclamó a Europa que dispare al 5% su gasto militar. El presidente dijo en Davos que la Unión Europea trata muy mal a su país, reclamó a Xi Jinping que ayude a parar la guerra de Ucrania y le vimos al presidente Donald Trump anunciando en este foro de Davos especialmente eso, que reclamará a los aliados de la OTAN que eleven su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, más de 3 puntos sobre el objetivo actual. Esto es una trampa porque, entre otras cosas, España es uno de los países que aporta más militares. ¿Cómo contabilizas los militares? ¿No los contabilizas en el porcentaje de gasto sobre armas o desplazamientos? Lo estás contabilizando en otro capítulo. Así que, pero bueno, mientras tanto, Donald Trump intervenía ayer por videoconferencia en el foro de Davos en Suiza y hoy es portada en el periódico El País, también en el periódico El Mundo. Trump implacable ante la Unión Europea con aranceles y gasto militar. Durante su intervención en Davos, dice el periódico El Mundo, denuncia que la Unión Europea trata de forma injusta a Estados Unidos. Vengan a fabricar a mi país, les ofreceré los impuestos más bajos, dice a los empresarios, y reclama a los aliados de la OTAN, entre ellos a España, que inviertan un 5% del PIB en material militar y en seguridad. Mientras tanto, en Estados Unidos ordena desclasificar los archivos sobre los asesinatos de los Kennedy y de Martin Luther King, y así mantiene entretenido al personal. Bueno, pues esto es lo que esta semana también, claro, con Donald Trump tomando posesión y firmando delante de las cámaras decenas de órdenes presidenciales con materias legislativas de ese tipo, se consiguió consagrar como el protagonista sin duda de toda la prensa. Trump exige a Europa mejor trato comercial, más gasto en defensa, dice el periódico La Vanguardia, y un juez federal que suspende de forma cautelar el decreto que elimina el derecho de ciudadanía por nacimiento que había impulsado el propio Trump. Bueno, pues ahora un juez lo ha parado. Esto es muy interesante. Esta semana hablábamos con Pilar de un reportaje publicado en la BBC sobre los contrapesos que todavía existen en Estados Unidos, porque pese a la impresión que da que goza de todo el poder, del poder más absoluto Donald Trump, en Estados Unidos, primero por tratarse de un estado federal, donde también cada estado tiene sus propios condicionantes, por la prensa también, la prensa que en Estados Unidos juega un papel bastante independiente dentro de los márgenes y de los recortes que ha sufrido en esta época, donde hemos visto giros como el del New York Times sin atreverse a publicar un editorial en contra de Donald Trump, pero aún así el papel de la prensa sigue siendo un contrapoder, un contrapeso extraordinario. En materia judicial tampoco goza, los jueces siguen siendo independientes. Así que en la BBC explicaban que todavía quedan contrapoderes para frenar, como ha ocurrido, un juez federal suspendiendo de forma cautelar el decreto que elimina el derecho de ciudadanía por nacimiento. Sabéis que Donald Trump había tratado de suspenderlo. Si naces en Estados Unidos recibes el derecho de ciudadanía. Bueno, pues lo había puesto en duda y ahora un juez lo ha frenado. Pues esta cuestión hoy es portada también en el periódico La Vanguardia, mientras en otros medios nos vamos ya a asuntos más de corte nacional. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, pero no me puedo dejar Milei también entre sus exabruptos. A ver, todas estas cosas en realidad, claro, cumplen lo que persigue Milei, que tengan repercusión. Pero
haríamos muy mal en esconderlas, porque aunque sea parte de su interés, buscando desaprensivos y buscando despistados, pero haríamos muy mal en esconder este tipo de cosas, porque hay que conocer a qué personajes nos estamos enfrentando. Fijaos el ataque a la homosexualidad que lanzó Milei desde Davos. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Así que el abuso infantil viene derivado de la homosexualidad, según Milei, y así está el panorama, queridos amigos. Pero bueno, no es lo único de lo que la información habla a estas horas. Es importante que sepamos a qué personajes nos enfrentamos. Pero en materia nacional estamos en otro lío. Resulta que esta semana el Gobierno no consiguió sacar adelante la votación en el Congreso de una ley ómnibus. Es una ley de esa que incluyen muchas propuestas. Una de ellas era la subida de pensiones, otra el mantenimiento, volver al IVA de los alimentos. En fin, había una serie de cosas, el mantenimiento de las subvenciones, de las ayudas al transporte, y la alianza PP-Junts tumbó esa posibilidad. Ahora, claro, ha tenido tan mala prensa, ha tenido tanta... Digamos que la derecha está tratando de camuflarlo. Los socios y la oposición denuncian el chantaje de Sánchez con las pensiones. Feijóo le acusa de usar a los jubilados como rehenes. ¿Cómo como los rehenes? Pues si ha sido el PP el que ha votado en contra. Junts le reprocha que colara la subida en un decreto ómnibus. Y Esquerra, Bildu, Podemos piden medidas urgentes, dice el periódico ABC. Hombre, es una interpretación un poco ligera sobre lo que sucedió, pero efectivamente le está costando mucho a Núñez Feijóo justificar el voto que dieron. Ahí hemos visto a Salvador Illa también reprochando a Junts. Dice, os habéis equivocado no votando esa ley òmnibus. Aquest és el compromís del govern de Catalunya. Un govern, efectivament, en minoria, però un govern al cap i a la fi, i un govern que té el compromís de governar, d'acordar i de complir. Aquesta és la nostra responsabilitat, la nostra feina. Deixeu-me dir amb tot el respecte que malauradament ahir al Congrés dels Diputats alguns, des del meu punt de vista, ho dic amb tot el respecte, tothom pot prendre les decisions que estigui convenient, però també crec que tinc dret jo a expressar el meu punt de vista, crec que ahir alguns al Congrés dels Diputats es van equivocar greument. Es van equivocar de política, es van equivocar d'arribar i es van equivocar d'aviats. I no van complir amb la feina i la responsabilitat que els pertoca, que és defensar Catalunya i millorar la vida dels catalans i de les catalanes. Ahir alguns van preferir votar amb la dreta més extrema i això perjudica els catalans i les catalanes amb menys pensions, amb menys salari mínim i amb un transport públic més car. Jo faig aquesta reflexió amb ànim d'obrir una reflexió i de moure'ns a la recapacitació i a practicar, a comprometre'ns tots a practicar una bona política útil en benefici dels catalans i de les catalanes. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Le decía a Junts que se han equivocado votando con la derecha en contra de los intereses de los ciudadanos, afectando a las pensiones, a los transportes, no solamente en el resto de España, sino también para los catalanes, y decía, pues hombre, alineándose con la derecha no le va a ir mejor a Junts, precisamente con toda la que ha caído en este país después del 1 de octubre. Bueno, también hemos visto a Pedro Sánchez, visitaba la zona de la Dana. Allí se ha realizado el Consejo de Ministros y Sánchez dice en Valencia que lo que ha obtenido es un tono muy constructivo. En la respuesta que está dando el conjunto del Estado a los efectos de la Dana. Y quiero además agradecer el tono, porque ha sido un tono constructivo, ha sido un tono realista sobre la situación y las mejoras que tenemos que hacer conjuntamente todas las administraciones, pero también creo que ha sido un tono optimista respecto a las potencialidades de mejora que tienen en el corto y en el medio plazo la provincia de Valencia y en su conjunto la Comunitat Valenciana.
Como saben, hemos celebrado esta reunión interministerial aquí en esta sede delegada del Gobierno y aprovecho además también para dar las gracias a todo el personal de la Administración General del Estado, de la Delegación del Gobierno en la comunidad, para dar seguimiento a los efectos de la DANA. Una reunión interministerial en la zona. Desde el Partido Popular le reprochaban no haber incluido a Mazón en esa convocatoria. No sabíamos que era ministro de algo, solo le faltaba a este país. El señor Mazón no ha sido convocado, no ha sido invitado y ha sido excluido de la visita del señor Sánchez, lo cual acredita la falta de respeto institucional y el interés por utilizar Valencia como un problema político en contra del presidente de la Generalitat, y eso es lamentable por parte del presidente del Gobierno. Por tanto, señor Mazón no está aquí. Así que el Partido Popular, que sigue protegiendo el destino de Mazón, además pide que esté en las reuniones de alto nivel del Gobierno de España. Pero mientras tanto, también hemos visto al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, anunciando que se va a financiar el 100% de la infraestructura pública dañada. Y con esa vocación, hoy quiero anunciar públicamente 2 nuevas medidas que hemos compartido en la reunión con los alcaldes y con las alcaldesas afectados. La primera de esas medidas es que el Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100%, repito, no vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas. Estamos hablando de cerca de 100 centros administrativos, más o menos 45 escuelas infantiles, 58 bibliotecas, 55 polideportivos, 40 centros de día, 16 mercados y lonjas y muchas más infraestructuras dañadas como consecuencia de la DANA. En definitiva, cualquier instalación de servicios a la ciudadanía que están en manos de los ayuntamientos afectados van a contar con esta financiación del 100% a cargo de la Administración General del Estado. Hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo en esos centros municipales. Bueno, aún así siguen recibiendo las críticas del Partido Popular. Dice el periódico La Razón que incluso cargos del PSOE ven al Gobierno ya en un callejón sin salida. Sánchez acusa al PP por tumbar el decreto ómnibus, mientras Moncloa evita revertir sus efectos. El fracaso del ómnibus, que alivia las nóminas de los trabajadores, dice el periódico La Razón. Pero el caso es que este ha sido un asunto que también ha estado presente en las últimas horas. Fijaos lo que decía Mariano Rajoy. Participaba en una conferencia. Mariano Rajoy le dice a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes, que su tiempo ha terminado, que si no consigue presupuestos... Yo fui presidente del Gobierno durante casi 7 años, con mayoría y sin mayoría. 7 años, 7 presupuestos aprobados. Nunca faltaron los presupuestos, como en todas las democracias. Y cuando no es posible su aprobación, toca disolver y no pasa nada. Siempre se hizo así y se hizo en todas partes. Y lo acabamos de ver recientemente en algún país europeo. Insisto, eso era lo que yo pensaba antes de 2018, que es a lo que me estoy refiriendo. Y bueno, mientras tanto, La Razón da por finiquitado este gobierno. Cargos del PSOE ven al gobierno en un callejón sin salida. Me hace gracia porque si recopilo todas las portadas, fijaos, es que un día antes decían derrota épica, Sánchez se queda hasta sin agenda social. Y llevamos escuchando el fin, el abismo, el fin de la legislatura. Estoy haciendo una recopilación de portadas de periódico porque cuando las ves todas juntas parece una broma. Parece una broma. Un día tras otro, una semana tras otro, siempre ha habido alguna portada que está señalando la caída del gobierno, el final de la legislatura. Bueno, mientras tanto, lo que sí que tiene son voces críticas dentro. UGT pide que se pacte ya el salario mínimo interprofesional, que se pacte de una vez. El salario mínimo interprofesional no hay ninguna razón para que no se haya hecho el aumento en el mes de diciembre. El Gobierno tiene que ser consciente de que lo que ocurre en el Parlamento no puede ocurrir dentro del Gobierno. Y, por tanto, de manera inmediata, yo creo que esta semana que viene, a más tardar, tenemos que cerrar un acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros hemos ido con una propuesta de 1.200 euros, que es la que vamos a mantener.
con voluntad de negociación y de acuerdo. Lejos, con toda seguridad, de lo que hemos sentido ayer que está planteándose la COE. El salario mínimo interprofesional no puede perder peso en relación con el salario medio del país, porque si no, nunca vamos a llegar a esa equiparación con el 60% del salario medio del país. Por eso es absolutamente imprescindible que haya ese aumento, que se haga en plazo, y además nosotros también vamos a exigir que el aumento del SMI tenga de manera inmediata también como consecuencia un aumento del mínimo exento en las tablas de IRPF para que no tengan descuento las personas desempleadas de nuestro país. Pero bueno, la cuestión es que mientras tanto sí hay incertidumbre por saber cuánto puede durar la legislatura. Mientras tanto, el Gobierno ahora trata de salvar las medidas de este decreto ómnibus en busca de apoyo parlamentario, aunque sea de forma separada, de forma individual, y la cuestión ahora está en saber, como decía antes Mariano Rajoy, saber si el Gobierno conseguirá sacar adelante los presupuestos. Si lo consigue, desde luego, sería una lección para el resto de partidos políticos, pero bueno, no lo va a tener fácil. Podemos ya ha dicho que no negociará los presupuestos si no se incluye el impuesto a las energéticas, cosa a la que no están dispuestos, entre otras cosas, el PNV. Caso distinto es el Real Decreto de las energéticas, ¿no? En este caso, aunque obviamente vamos a votarlos a favor, pues no podemos estar satisfechos. Ustedes saben, porque ya lo hemos explicado, lo importante que era esta medida, este decreto, y el gravamen a un sector, el de las energéticas, que acumula beneficios récords y que tenía que contribuir a la transición ecológica con justicia social. Es decir, que los que más contaminan, más pagan. El Gobierno de Pedro Sánchez, en teoría, nos decía en las conversaciones que lo veía igual que nosotros, pero lo cierto es que estos meses no ha hecho nada, o esta semana no ha hecho nada, para armar una mayoría parlamentaria que permita mantener ese gravamen a las energéticas. De hecho, pensamos que este Gobierno presentó el Real Decreto sabiendo que lo iba a perder. Pues con eso, mientras tanto, vemos cómo Junts se debate en una contradicción, como dice Arturo Puente en el diario.es, entre el castigo a Pedro Sánchez y el riesgo de irritar a sus propios votantes y posicionarse demasiado cerca de Vox y del Partido Popular. Mientras, pues ayer que veíamos el libro que se presentaba, un libro homenaje a Mariano Rajoy en el Congreso, con Francina Armengol de anfitriona, Feijóo lo utilizó para montar una sesión de control contra el Gobierno y atizar el ruido que tanto molestaba antes al expresidente, dicen en el diario.es. Bueno, pues esto en una semana en la que también han emergido protagonistas de la actualidad, algunos con actos heroicos, como el de la obispo que reprendió a Donald Trump en la Catedral de Washington pidiendo que tenga piedad a la gente de los colectivos LGTBI, a los inmigrantes, y lo hizo delante suya y de su gabinete. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. Están preocupados ahora por sus vidas con los ataques que están recibiendo. Bueno, pues ha sido una semana bien intensa. Vamos a ver qué es lo que nos ha dejado también la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que además los viernes abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de la prensa internacional, de la manera en la que proyectan la imagen de España en una semana en la que... Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. La lejana toma de posesión de Donald Trump también ha tenido algo de impacto sobre la imagen de nuestro país, la forma en la que se proyectaba fuera, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido el monotema en la prensa internacional en esta semana, la vuelta de Donald Trump a la presidencia estadounidense, todo lo que le ha rodeado, todos los impactos que tiene tanto en política interna como en política internacional, pero en este sentido ha habido dos asuntos que han tocado a España de forma bastante directa, que han sido, que han tenido bastante repercusión en los medios de todo el planeta. Uno de ellos ha sido este comentario que hizo Donald Trump en el despacho Oval, cuando le preguntaron por España y por el bajo gasto en defensa, y él, de una manera que casi todos los medios interpretan como un error, pero que ha llamado bastante la atención, señaló o ubicó a España como un miembro de los BRICS, de esta alianza de países con economías emergentes, que está intentando convertirse en una especie de contrapeso de la influencia estadounidense, en donde están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y algunos medios desde Associated Press o otros estadounidenses como Newsweek o The Independent explican que es posible que Donald Trump confundiera la S de Sudáfrica, que es el quinto miembro fundador del grupo, con la S de España, de Spain, y en este sentido se ha tenido bastante eco este error, aunque es verdad que es difícil creer que ha sido un error tan inocente, porque además Donald Trump estaba hablando del bajo gasto en defensa que tiene España, lo comenta en esa misma intervención, y habla también de cómo podría imponer aranceles del 100%. Se refería a los BRICS, pero lo deja caer ahí un poco con España, y esto es algo que ya te digo que destacan bastantes medios estadounidenses, también bastantes medios de India, por ejemplo. He encontrado bastantes referencias en Russia Today, en The Guardian, es decir, ha tenido bastante eco. Y luego hay otra consecuencia de lo sucedido en la investidura o la toma de posesión de Donald Trump que ha llamado la atención de unos cuantos medios internacionales, y es este anuncio de la vicepresidenta española Yolanda Díaz de que abandonaba X, la plataforma de Elon Musk, un poquito por toda la polémica, en parte por la polémica del gesto, el controvertido gesto que hizo Elon Musk en su discurso, en el que realmente parece que está haciendo un saludo nazi, que ha dado muchísimo que hablar, y que ha sido el argumento o uno de los argumentos que Yolanda Díaz y otros miembros de Sumar han utilizado para explicar su salida de X, aunque en principio la prensa internacional solo habla de la de Yolanda Díaz, ¿no? Lo mencionan medios como Reuters, como The Independent, como el Huffington Post, en fin, hay bastantes medios que también lo recogen. Mencionan además que Yolanda Díaz no se ha referido solo al gesto de Musk, sino en general que ha criticado los discursos que está llevando a cabo el magnate estadounidense, que en concreto califica de xenófobos, de contrarios a los derechos humanos y impulsando a la extrema derecha en el mundo. Así que la huida del trasvase de gente que se está produciendo desde Twitter también ha tenido repercusión en nuestro país y fuera de aquí. Luego hemos visto también que la respuesta de Pedro Sánchez a Trump sobre la OTAN, la guerra comercial, los aranceles, también ha sido recogido por medios internacionales, ¿no? Sí, ha tenido también bastante eco, hasta el punto, este discurso que ha pronunciado Pedro Sánchez en Davos, y en general la respuesta o cómo está intentando erigirse en una especie de figura alternativa y de contrapeso a Donald Trump, está llamando la atención de numerosos medios internacionales. Fíjate que hay incluso un semanario francés que se llama Marianne, que habla de que podría convertirse Pedro Sánchez en algo así como el último mohicano de la izquierda europea frente a Donald Trump, ¿no? Hablaba un poquito de cómo está defendiendo un discurso más basado en el respeto a los valores europeos, y está intentando enfrentarse a lo que llama tecnooligarquía. De Político, el semanario, el medio estadounidense, que tiene también una edición muy importante en Europa, hablaba un poquito también de cómo Sánchez había respondido a todas estas críticas de Donald Trump sobre el gasto en defensa. Es uno de los asuntos que también han destacado los medios internacionales, y cómo ha defendido que, a pesar de que los datos, la matemática dice que España sigue por debajo del umbral del 2%, que es el que Donald Trump hasta ahora
consideraba el mínimo para países de la OTAN, el 2% del PIB dedicado a presupuesto en defensa, aunque ya está hablando de subir esta contribución, pero bueno, es uno de los caballos de batalla del nuevo presidente estadounidense. Pues Pedro Sánchez explicaba por qué España está cumpliendo en otras cosas, como en los últimos 10 años había habido un aumento del gasto, y en este sentido que realmente el compromiso de España con la OTAN era firme y sólido. Pero al final, realmente las palabras de Pedro Sánchez son destacadas porque se ha puesto enfrente de parte del discurso de Trump, en concreto esta petición que hizo el presidente español para intentar reformar las redes sociales y hacerlas más transparentes, o digamos, y sobre todo en volver a garantizar que permitan un debate que no sea tan tóxico. También han tenido bastante eco, han sido recogidas por medios como Reuters, como algunos otros medios internacionales, y en general sí que se pone de relieve que Pedro Sánchez está intentando responder a Donald Trump y erigirse un poco en una especie de referencia de la izquierda. Ya te digo que era llamativo lo del último mohicano en este semanario francés como titular, pero un poquito eso, que ante la falta de dirigentes de partidos de socialdemócratas o de izquierda en Europa, pues Pedro Sánchez estaba intentando asumir este papel y tener un mayor protagonismo. Y además en esta misma semana también, donde el protagonismo estaba colocado en ese lugar del mundo, pero aquí en España también hemos visto el interrogatorio del juez del caso Errejón Mulliá. Esto ha sido resaltado en algunos medios internacionales. Ha habido, creo, un diario francés que ha puesto especial interés, ¿no? Sí, la verdad es que algunos otros medios han encontrado alguna referencia en un par de televisiones africanas, también en un semanario estadounidense, pero de manera más anecdótica o más limitada. Pero hay un diario francés que se llama Ouest France, que sí le dedica un artículo bastante largo, y habla un poco de las dos cosas, ¿no? Primero de la indignación y las críticas tan importantes que ha recibido Adolfo Carretero, el juez encargado del caso de agresión sexual contra Íñigo Errejón. Bueno, pues se explica que tras filtrarse el vídeo del interrogatorio de Elisa Mulliá, la demandante, pues ha suscitado realmente una indignación, numerosas críticas. Recogen el diario francés algunos de los comentarios textuales del juez que han provocado bastante indignación, y pone de relieve también las críticas que ha recibido por parte de Pilar Alegría o de Félix Bolaño, ¿no? Incluso de miembros del gobierno, además de algunas asociaciones o de numerosas asociaciones feministas. Y también destaca que el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que habría una investigación interna contra este magistrado, después de haber recibido nada menos que 900 quejas por su actuación. Explica un poquito también cómo Errejón es un exdiputado que fue una figura de la izquierda y uno de los fundadores de Podemos, que todo el caso tiene bastante eco y bastante repercusión, aunque ahora mismo pues pone de relieve cómo la presión y el foco, digamos, está puesto sobre la actitud del juez, y está provocando pues un escándalo en España. Oye, Lemón, también se ha hecho eco de las querellas por blasfemia de abogados cristianos y similares, y apunta que son una palanca de la guerra cultural conservadora, ¿no? Sí, es bastante interesante este reportaje en el primer diario francés. Lo firma Sandrine Morel, su corresponsal aquí en España desde hace muchos años, y pone un poquito el foco en esta última denuncia de abogados cristianos, a la que se unió pues otros grupos como Hazte Oír y determinados colectivos de lo que llama la esfera de la ultraderecha española. En concreto menciona la última que se ha producido, o que han presentado contra Lala Chus, la presentadora, una de las presentadoras de las campanadas en televisión española, que es en un momento del programa pues mostró a cámara su propia estampita, ¿no? En un momento en que se formulan los deseos para el nuevo año, y ella mostró una imagen en la que la imagen del Cristo había sido sustituido por la vaquilla mascota del programa Grand Prix, ¿no? Que en sí mismo era entre una broma y una especie de guiño a televisión española. Pero lo que destaca es que esto realmente provocó una reacción
reacción y un enfado en lo que llama la nebulosa ultracatólica española y provocó una denuncia de abogados cristianos pues anunciando que era una ofensa a los sentimientos religiosos. Y el diario francés explica que se trata de un instrumento o una manera o digamos una vía que utiliza a menudo, en concreto esta organización y algunas otras, menciona también a Hazte Oír, que se apoyan en el artículo 525 del Código Penal, que sigue considerando pues blasfemia y la ofensa a los sentimientos religiosos como un delito. Explica que el gobierno español ha intentado en los últimos tiempos suprimirlo o redactarlo de otra manera, pero no lo ha conseguido por la falta de apoyo parlamentario en el Congreso, y esto ha permitido a todos estos grupos pues utilizarlo como una auténtica palanca en la guerra cultural que mantienen abierta por todos estos temas. Cita, pues eso, ya te digo, a abogados cristianos, a Hazte Oír, menciona también incluso a Vox, como suele apoyar a este tipo de querellas y las utiliza también para que estén presentes en el debate público, y explica un poquito cómo funciona todo este sistema. Y mientras tanto también varios medios internacionales se fijaban en España para hablar de Telefónica. La sorpresa por el relevo de Payete en esta compañía esbozan algunos motivos, también análisis, ¿no?, sobre el porqué. Sí, la verdad es que pasan tantas cosas y a tanta velocidad que casi el revuelo generado por el cambio en la presidencia de Telefónica ha quedado, ya parece muy lejano, pero en realidad fue esta misma semana cuando se fueron conociendo los detalles de la sustitución de José María Álvarez Payete al frente de Telefónica. Claro, es una noticia que desde el punto de vista español tiene mucho interés, pero también internacional, al ser Telefónica una gran multinacional y uno de los gigantes de la telecomunicación en todo el mundo. Así que medios como el Financial Times, Bloomberg, Reuters, Le Figaro, Le Monde, en fin, numerosos medios de todo el globo se hacen eco de esta sustitución. Mencionan, pues eso, que ha sido un cambio por sorpresa, que realmente nadie se lo esperaba y ha sido realmente bastante inesperado. Es el titular de buena parte de estos medios. Explican que José María Álvarez Payete llevaba bastantes años dirigiendo los designios de la empresa y ha sido sustituido por Marc Murtra, que era hasta ahora el presidente de Indra. Y ahí empiezan un poquito a profundizar, a dar algunos argumentos, algunas claves de esta sustitución. Sí que explican que ha sido impulsada por el gobierno español, porque el gobierno español pues tiene una presencia del 10% en el accionariado de Telefónica y tiene un sitio en el Consejo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es lo que destacan algunos de los medios que explican lo que hay detrás. El Financial Times, por ejemplo, que es uno de los que más profundiza un poquito en este movimiento empresarial, lo vincula realmente con la entrada del grupo saudí de STC, este fondo saudí que anunció su entrada en Telefónica, que de hecho lo que explica el Financial Times es que ha provocado toda una reorganización de la empresa, en concreto que el gobierno español pues aumentara su presencia en el accionariado y el diario británico lo vincula estos movimientos y esta reorganización, explica que la sustitución de Payete tenía que ver con esto. Pero Bloomberg, que es otra agencia internacional, estadounidense, que con mucho peso sobre todo en todos los medios internacionales y en todos los ámbitos de los negocios, lo que considera es que Sánchez ha intentado mandar un mensaje político con esto. Habla incluso de una especie de intervención empresarial, lo vincula también un poco con su presencia en Davos, en el foro económico que se celebra en esta ciudad suiza, y explica que la decisión de sustituir al presidente de Telefónica ha sido tomada por el gobierno español y que ha provocado un cierto revuelo tanto en el sector empresarial como en el de los inversores. Ha sorprendido y ha señalado cómo Pedro Sánchez quiere mantener cierta tensión en este asunto. Algunos otros, como Reuters, por ejemplo, mencionan o destacan que el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, pertenecía ahora presidente hasta ahora de Indra, que también es un grupo en el que hay una importante participación del gobierno español, y que esto pues también le genera una cierta confianza por parte del Ejecutivo, y estos son un poquito los análisis de este relevo. Que también en este sentido es importante recordar que el mandato de Payete ya estaba acabado y ante la votación se adelantó el
Antes de final se adelantó el gobierno para colocar una persona de confianza, adelantándose a los accionistas, cosa que ha hecho siempre también la derecha cuando estaba en el gobierno y nunca provocó este revuelo ni este escándalo. Pero sea como sea, bueno, oye, otras cosas que también en el asunto más relacionado con los sucesos ha tenido bastante impacto el accidente de esquí de la estación de esquí de Astún, ¿no? Donde se desplomó un transporte, un telesilla. Sí, la verdad es que, bueno, pues quizá por el hecho de ser una noticia inusual y que realmente evoca pues muchas imágenes realmente casi de terror, pues medios como la BBC, la CNN, casi todos los medios franceses han hecho eco de este accidente en la estación de esquí, de este problema en este telesilla. Explican que, bueno, pues que ha habido numerosos heridos, que había dos mujeres que seguían en una situación complicada y realmente que habían quedado heridas de gravedad, pero sí es uno de los asuntos que esta semana también recogían numerosos medios de todo el globo y que explica un poquito la conmoción que provocan siempre pues sucesos como este y bueno, pues destacaban cómo había afectado a algunos, había provocado algunos heridos graves y sobre todo había dejado también a personas heridas y a muchos atrapados y había generado pues una situación complicada en esta estación de esquí española. Las dos mujeres que salieron finalmente de la UCI, las dos heridas más graves del accidente, que se recuperan por fortuna y pasaron ya a ser tratadas en otra planta del hospital. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre. Gracias, como siempre, a la Resistencia. Un abrazo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o Plomo, el mundo a través de las series, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque acabas de volver de Estados Unidos, de la toma de posesión de Donald Trump, cubriéndolo. Has estado además en varios lugares. No sé si has llegado a cruzar varios estados, porque tenías diferencias horarias varias, ¿no? Sí, hemos estado en los estados en zonas del norte, donde la frontera de Canadá, hemos estado en Nueva York y hemos estado en Washington también, y la verdad es que como es un país con muchos países dentro, es una buena manera también de entender. Yo tuve la suerte ya de cubrir, no por la noticia en sí misma, sino por vivir estas cosas, su elección en 2016. Y claro, nadie hubiera pensado ni siquiera que entonces iba a ganar las primarias, ni siquiera que iba a ganar aquellas elecciones y mucho menos volver ahora, ¿no? Pero bueno, es verdad que creo que estamos todos en una fase más de entender que se ha hecho mal para que alguien así vuelva a triunfar y de no insultar continuamente a quien te dice que ha votado a Donald Trump porque cree que le va a solucionar la vida. Evidentemente, pues todos tenemos una opinión de eso, pero creo que es bueno escuchar ahí a la gente. Hemos estado como mujeres latinas no nacidas en Estados Unidos a las que les preguntas por la deportación de inmigrantes y te lo intentan explicar a su manera. A mí pero creo que es bueno porque Trump ha conectado, ¿no?, con esa parte de americanos tan diferentes de estadounidenses. Pero el país se pone además en manos de una oligarquía. Hemos visto en la toma de posesión cómo se sentaban en primera línea los grandes magnates de las empresas tecnológicas. Hoy precisamente en Plata o Plomo vamos a hablar de esto, del ascenso de los multimillonarios. Estamos en la rampa de salida del comercio electrónico. El final del siglo XX es un momento maravilloso para vivirlo. Pocas personas en la historia han tenido tanto impacto sobre la raza humana. A cada paso, el futuro lo construyen los que creen que este puede ser mejor. La manera en la que
desarrollaron sus carreras estos magnates de la tecnología, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates, cómo comenzaron en la era de Internet y cómo fueron despegando hasta convertirse hoy en personajes que se sientan en primera fila, dicen que manejando incluso los hilos de un presidente de Estados Unidos. Y, oye, es formidable el documental, la verdad. Pues mira, tengo que decirte que me lo he encontrado por casualidad. Estamos hablando de, como dices, El ascenso de los multimillonarios, una serie documental de 4 capítulos muy fácil de ver, muy de ahora mismo. Está en Movistar. Digo que me lo encontré por casualidad porque como tenía por delante muchísimas horas de vuelos, aparte de llevarme un par de libros, me descargué para poder ver sin conexión en los aviones varias cosas y di con esto en Movistar mientras veía también Rapa. Y pensé, vaya, este documental, bueno, pues esta es una serie documental que está hecha por 2 periodistas británicos, no americanos, que creo que eso también es clave, sobre quiénes son, claro, podría parecer que la han hecho ahora, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, pero no, esta es una serie documental que retrata a este grupo de empresarios desde los años 90 hasta la llegada de Donald Trump en 2016. A mí me ha parecido fascinante porque entiendes muchos de los movimientos que se están viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, se está hablando mucho de Elon Musk, que es verdad que es el que ha, digamos, marcado el nuevo camino, pero también esta semana hemos oído a Bill Gates decir que ha cenado con Trump hace, me parece que una semana o 2, durante 3 horas esa cena y que ha salido fascinado de lo mucho que le interesa a Donald Trump la innovación y la inteligencia artificial. Claro, escuchar a alguien como Bill Gates decir eso no sé qué te provoca a ti, pero yo flipé en colores esta semana cuando lo oí. Sí, yo pensé que estaba hablando, ¿no? Fíjate, porque además vi que ese fragmento había tenido mucha repercusión en las redes sociales y decían, bájale el volumen y fíjate en la gestualidad. En los dardos que está lanzando, en verdad, Bill Gates hablando de Trump. Hice el ejercicio y ahí digo, pues puede que efectivamente esté hablando en forma irónica, en ese lenguaje diplomático de que tiene que mantener. Por eso este documental es muy interesante. ¿Qué me ha descubierto a mí? ¿Por qué creo que hay que verlo? Bueno, aparte de lo cronológico, ¿no? Empiezan los 90, Bill Gates era desde luego el número 1, prácticamente el único multimillonario a ese nivel que había hecho la apuesta empresarial, etcétera. Y empiezan a aparecer en escena, por un lado, Bezos con Amazon, cuentan un poco la historia brevemente, hay un archivo con declaraciones de él espectacular, claro, los ves hace 20, 25, 30 años, ¿no? Por un lado él y por otro lado Elon Musk. Ambos quieren ser Bill Gates, que es como el número 1, ¿no? Empiezan a competir entre ellos. Bueno, Elon Musk ya era un personaje inenarrable, o sea, todas sus declaraciones, su vida personal, todo. Y de repente aparece uno mucho más joven que todos ellos, que es Zuckerberg, que lógicamente pues empieza con el tema de Facebook. Les vas viendo cómo van evolucionando, ¿no? Y siempre compitiendo entre ellos. En el caso de Bezos y de Elon Musk, más allá de sus propios negocios conocidos, ¿no? Tesla o Amazon, empiezan la carrera espacial también. O sea, cuando ya han creado productos tecnológicos que consideran que han llegado al tope, van a buscar otra cosa y empiezan una carrera espacial, que eso, digamos, es más actual. Y en paralelo aparecen los de Google también, ¿no? Larry Page y Sergey Brin, que son los creadores de Google. ¿Cómo engarza todo esto con lo de hoy? Pues van cambiando los presidentes de Estados Unidos. Y yo no recordaba una cosa que te envié, ¿verdad?, el otro día. Uno de los capítulos termina con la llegada de Obama a la Casa Blanca, la campaña que, por supuesto, estas tecnológicas le hacen a Obama, le apoyan, le ponen dinero, le dan todo tipo de bombo, ¿no? Hay un momento en el que se ve a Obama que es entrevistado durante la campaña por el CEO de Google, en un acto multitudinario de empleados de Google que están entusiasmados con Obama, que el CEO está entusiasmado con Obama. Bueno, pues ese capítulo acaba con la llegada de Obama a la Casa Blanca y con una de sus primeras decisiones, que es un crédito para favorecer medidas del cambio climático de 500 millones a Elon Musk y Tesla. Wow. Y estamos hablando, fíjate, ¿de cuándo? Del 2012, si no recuerdo mal. Sí. Súper amigos todos ellos. Y dices, bueno, claro, es que estos, Zuckerberg estaba a muerte con Obama, los de Google, etcétera. Elon Musk, hasta que aparece en la jugada Donald Trump, que es el siguiente capítulo y último. No el Donald Trump actual, sino el de 2016. Y están todos entregados. Yo recordaba también que los citó a todos en la Trump Tower una semana después de ganar las elecciones, todos haciéndole la pelota. Yo no lo recordaba, no sé tú, pero yo no tenía eso en la cabeza para nada. No. De hecho, la conversión porque todos estos, tanto las políticas de empresa como el
el universo que pretendían mostrar y siempre era inclusivo, crítico con los... diverso. Y de pronto ha parecido que había una reconversión en apenas unas semanas, cuando muchos de ellos ya venían coqueteando de todas maneras, a pesar de algunos enfrentamientos concretos, ¿no? Pero de todas formas es alucinante porque ¿qué está pasando? Las consecuencias de la victoria de Donald Trump pueden ser extraordinarias, no solamente para el pueblo americano. Con todas las medidas que ya ha anunciado, que está tomando, que ha firmado, pueden ser consecuencias muy graves también para Estados Unidos. Y sin embargo, hay una entrega absoluta. Decían que en Davos los empresarios americanos están entusiasmados por el dineral que pueden ganar, pero es como una entrega. Donald Trump es como subirse al tren antes de que se vaya, como entregarse antes de que sea tarde, antes de ser considerados enemigos, ¿no? Totalmente. No, además, fíjate, hasta ahora tú podías creer que esos empresarios o que los candidatos, los presidentes, se acercaban a esos empresarios para que les ayudaran, y era así, es decir, Obama les necesitó en la campaña económicamente y, como decíamos, por el altavoz. En el caso de Trump o de otros políticos, pues también, ¿no? Es que ahora está ocurriendo lo contrario, es decir, son ellos los que necesitan absolutamente al presidente de turno, que en este caso es Trump, y como tú comentabas, no solo están forzando que se implementen políticas desde la Casa Blanca muy alineadas, no, es que es Trump el que está marcando incluso las políticas internas de esas empresas, ¿no? Lo primero que hizo Zuckerberg después de anunciar que Meta se cargaba el sistema de verificación en Estados Unidos fue anunciar también que desaparecían los programas de diversidad interna, que, como sabéis, en Estados Unidos el tema de las minorías es muy potente y se ha protegido de alguna manera en muchos aspectos, pues de raza, etcétera. Y lo primero que hizo fue cargárselo, y una de las primeras órdenes ejecutivas del propio Trump es el tema de los géneros, o sea que están como súper alineados, y a mí me ha sorprendido al ver el documental que no es nuevo. O sea, sabíamos que con los demócratas había muchísima afinidad, incluso en la visión, ¿no? Que tenían un poco de un montón de cosas. Pero yo no me acordaba que el propio Donald Trump ya estuvo cortejando a este mismo grupo de empresarios, que encima son hipercompetitivos, que se pican todo el rato, y que estas últimas horas hemos visto como Trump ha invitado a la Casa Blanca, a los de OpenAI. Pues Elon Musk ha puesto en Twitter a parir a esa empresa y se han empezado a pelear públicamente. Entonces, claro, es un delirio. Es un delirio. Es total, como no sé, como si fuera una autocracia, pero no, porque al final a Trump lo han votado 77 millones de personas y, para desgracia de mucha gente, está cumpliendo sus promesas. Es decir, otra cosa se le puede achacar, pero la coherencia en el cumplimiento de las promesas que ha ido haciendo en campaña por lo que la gente le ha votado, entre otras cosas esto que estamos hablando, pues es evidente, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el apoyo de estos empresarios, de esta oligarquía a la que señalaban con preocupación que está tomando el poder en Estados Unidos. Poderoso, caballeros, don dinero. El documental lo que sí que hace es un viaje algo romántico, porque además pone en evidencia también el hombre hecho a sí mismo, que el proyecto de un garaje, la gente que comienza en pequeñas oficinas llenas de goteras y termina, pues eso, presidiendo compañías como la de Google desde lo más alto de los edificios de Wall Street. Es bastante interesante en todo caso, porque retrata también la historia de Internet y la historia del crecimiento de estos empresarios que ahora se colocan en primera línea del poder político. Pues Ana Pastor, gracias. Ana, descansa. Un abrazo. Tiempo para la literatura, tiempo para los libros en la cafetera, en esta jornada de puertas abiertas de la librería cafetera, donde cada semana descubrimos algún título, hablamos con algún autor, con Clara Nuño. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Y con Polilla, en la editorial Alfaguara. Alba Muñoz, la autora. Es una historia... Es una investigación que inició ella, pero también es una historia real de su propia vivencia, bastante alucinante, porque se fue como reportera recién licenciada a Yugoslavia. Uh-huh. Y allí me encontró una historia de trata de mujeres, explotación sexual, conoció a víctimas que estaban saliendo de eso, y toda su experiencia está reunida en este libro, ¿no? Sí, estamos hablando de Polilla, que es uno de los libros que se ha colado a finales de 2024 en uno de los
mejores libros del año. Y Polilla, que es el mote que le ponía su padre a ella de pequeña, retrata por un lado la relación de la propia Alba con los hombres y con la masculinidad. Ella tuvo un padre que fue un padre ausente y empezó a hacerse presente cuando ella está fuera en otro país, y un poco también la relación que tiene ella con un hombre bosnio al que conoce y con la que tiene un apasionante y torrido romance. Y mientras tanto ella descubre el mundo de la trata en Bosnia, porque la novela va sobre todo, que más que novela son unas memorias, de los rescoldos de la guerra de los Balcanes y la trata de mujeres que allí hubo, porque en un país del tamaño de Murcia había 900 prostíbulos, muchos de ellos con víctimas de trata, mujeres que no querían estar allí debido a la injerencia de los cascos azules y de todas las instituciones de paz que fueron a los Balcanes. Entonces ella en este libro atraviesa un poco qué pasó con las mujeres en Bosnia cuando acabó la guerra. Pues conversamos con Alba Muñoz. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Alba Muñoz, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos con este Polilla. Te pido, sabes que hacemos una suerte de presentaciones entre los oyentes de La Cafetera, que nos hagas una sinopsis, que nos hagas un pequeño recorrido de lo que van a encontrar en este libro. Bueno, pues este libro es una novela de no ficción, es decir, todo lo que se cuenta en él es real. Y bueno, cuenta la historia de una chica joven, yo cuando terminé pues la carrera de periodismo, que bueno, que tiene muchas ganas y mucha obsesión por encontrar una gran historia. Una historia dura, además, y bueno, viaja a Bosnia con una expedición de estudiantes y se propone pues encontrar esa historia sea como sea, ¿no? No la encuentra en un primer momento, sin embargo, pues se enamora de un chico local, de Darko, un chico de Sarajevo, y en el momento en que todos sus compañeros pues vuelven para Barcelona, para casa, ella se queda allí. Y mientras está viviendo esa historia de un amor tórrido, un poco turbulento, un poco extraño, una cosa que ella nunca ha vivido antes, esa historia que ella había estado buscando, pues llega hasta ella. Fadila Hadžić, que es era una activista que luchaba contra el tráfico de mujeres bosnias en la posguerra, pues le escribe un mensaje y la introduce en esta escena, ¿no? Que es una problemática que ella descubre pues que no solo existe, sino que además está creciendo. Trata de blancas, trata de personas con fines de explotación sexual. Es por tanto una historia real lo que has conocido, ¿no? O sea, lo que has vivido y lo que has plasmado en el libro. O sea, es tu propia historia, que te vas a ese país, conoces una pareja, todo eso lo recoges en la novela. Sí, de hecho, pues lo que iba a ser un reportaje de investigación, digamos, además iba a publicarlo en un diario de ámbito nacional. Claro, yo era joven, yo estaba en aquella época, estamos hablando de 2008-2010, los feminismos, ¿no? Aún no tenían un protagonismo como ahora, ¿no? Yo ni siquiera era consciente de qué era el feminismo. Y nada, entonces, claro, yo tenía pues 21 años, 22 y estaba pues entrevistando, conociendo a víctimas de trata que tenían mi misma edad. Al mismo tiempo, yo estaba pues viviendo una relación en la que era prácticamente sexual, ¿no? O sea, Darko, pues este chico no tenía ningún interés por lo que yo pudiera hacer o deshacer, por mis intereses, por nada que tuviera que ver con mi espíritu, con mi intelecto, con mi personalidad, ¿no? Y en cambio esa situación esa sensación de ser como un, de pronto un objeto, ¿no? Algo que yo nunca había sido, porque era la típica empollona y además niña, me sentía como muy mal, ¿no? Muy niña burbuja, sentía que había estado como demasiado protegida toda mi vida. Yo tenía ganas de romper eso, ¿no? Y de pronto pues esa situación un poco extraña, un poco turbia, un poco de sumisión, ¿no? Un poco de blancos y negros, empezó como a
gustarme esa sensación de descontrol, ¿no? Curiosamente, paradójicamente, pues me estaba dando control sobre mi vida, ¿no? Algo que nunca había sentido antes. Y nada, entonces se produjo como una especie de efecto espejo, ¿no? Con esas chicas que yo estaba conociendo, con esas víctimas, pues claro, había momentos en los que pues las habitaciones donde estaban ellas eran una especie de fiesta del pijama, ¿no? Y digamos que el rol de periodista y de entrevistada caía y empezábamos pues a hablar de lo típico, pues de chicos, de amor, de relaciones, de sueños, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que esta historia surge cuando el reportaje se me va de las manos, ¿no? Y todo empieza a mezclarse y yo empiezo pues a aprender cosas muy interesantes, claro. Claro, porque tú cuando conoces a Fadila, la mujer que te abre la puerta a ese mundo, tú tienes la idea preconcebida de cómo tiene que comportarse una víctima, del peso que tiene que tener, y te encuentras con chavalillas de tu propia edad, gente de todas las edades, y que te miran con desafíos, a ver qué nos va a contar esta. Entonces cuéntanos un poco cómo conseguiste que confiaran en ti y te fueran contando las historias de abuso que habían vivido, porque al final ellas estaban protegidas en ese lugar, en esos pisos francos. Sí, pues nada, yo en primer lugar, evidentemente, yo iba con una idea, un prejuicio, ¿no? Una idea preconcebida. Yo pues iba con un porte solemne, grave, ¿no? Como si fuera a visitar a alguien pues a un hospital, a una unidad de quemados, ¿no? Iba con una solemnidad tremenda. Y nada, y en esas casas secretas, ¿no? Porque son casas secretas regentadas por estas mujeres activistas que ponen el cuerpo, ¿no? Y se la juegan todo. Pues ellas allí, bueno, eso no era como una especie de, sí, pues como de campamento, ¿no? De chicas sin demasiado orden, sin demasiado protocolo, ¿no? Y claro, cuando ellas me vieron venir, ¿no? Que yo, pues, bueno, tenía estas intenciones tan graves, ellas incluso, pues, bueno, se reían de mí, ¿no? Y había algunas que pues, me hacían un baile sexy o, quiero decir, ellas no daban la impresión, evidentemente había casos distintos, pero no daba la impresión de que tuvieran esa conciencia de víctima tan externalizada, ¿no? Y bueno, y cada una, pues, bueno, lidiaba con lo suyo de una forma distinta, ¿no? Entonces yo tuve como que resituarme, recomponerme, ¿no? Porque además, pues bueno, en el caso de Nicolina, que fue con la que tuve más relación, era una chica súper inteligente, conocía perfectamente dónde pincharme, cómo provocarme, cuáles eran mis vulnerabilidades. Y fue un poco, pues, cuando yo me puse, digamos, cuando ella me pinchaba y yo empecé como a responderle, pues también con fuerza, no a revictimizarla, fue a partir de ahí cuando empezó nuestra conversación, ¿no? Y bueno, y también porque le llevé pues cajetillas de tabaco, evidentemente ella también quería sacar algo de todo eso y ella sabía perfectamente que yo quería pues algo de ella, ¿no? Esa historia turbulenta que tenía y al final eso también me hizo reflexionar mucho sobre si yo era como una especie de cliente más, ¿no? Una especie de explotador más, esa figura de, bueno, de yo quedo con esta chica, ¿no? Que de algún modo me atrae muchísimo, no como me podía atraer un cliente masculino de los que ella había tenido, ¿no? Pero al final, pues yo quería algo de ella, ¿no? Y ella sabía cómo entregármelo, sí. Así que es un retrato sobre las personas que han padecido, que han sido víctimas de la explotación sexual, porque eran mujeres que estaban rescatadas ya, ¿no? Viviendo en pisos francos, protegidas, tratando de salir de esa situación, y con ellas entras en contacto. Pero por darle contexto a la conversación, básicamente de lo que se habla en el trasfondo de la novela es de la guerra de los Balcanes, de cómo Bosnia se convirtió en el burdel de Europa, ¿no? Sí, claro, lo que sucedió fue que, bueno, Bosnia, pues bueno, como resultado de la disolución de la antigua Yugoslavia, ¿no? Y de las posteriores guerras, es un país muy pequeñito, pues del tamaño de Murcia más o menos, y lo que ocurrió fue que hubo como un despliegue, ¿no? Internacional muy grande, pues cascos azules, la OTAN, bueno, pues observadores internacionales, funcionario internacional. Había una enorme cantidad de, pues eso, de soldados, ¿no? Y claro, el país estaba devastado, sigue, digamos, anclado económicamente, no hay ningún tipo, hay muy pocas oportunidades económicas y de futuro, ¿no? en Bosnia.
Entonces, claro, se producía esa situación como de contraste entre, pues eso, los sueldos que tenía toda esta gente, ¿no? y la hambruna o las condiciones paupérrimas en las que vivía la población. Además de que veníamos de una guerra en la que, bueno, pues de forma, o sea, se ha reconocido esto oficialmente, ¿no? De forma, o sea, en la guerra de los Balcanes, que fue una guerra, la guerra de Bosnia fue una guerra interétnica, ¿no? O sea, fratricida entre personas que eran todos bosnios, pero unos eran serbios, otros eran croatas, otros eran musulmanes. Las violaciones a mujeres se convirtieron en un arma de guerra reconocida, es decir, no eran unas consecuencias colaterales de la guerra, como sucede siempre, tristemente, sino que las violaciones de mujeres y los embarazos de mujeres del bando opuesto pues se consideraban como una victoria, ¿no? Entonces veníamos de una situación específica, ¿no? de violencia sexual como arma de guerra que se cronificó, ¿no? Y que además pues la posguerra dejó a las mujeres en una situación de precariedad aún más grave que la de los hombres, porque los muchos hombres que fueron al frente pues tuvieron una pensión, las mujeres no. Y bueno, en todo ese caldo de cultivo, digamos, lo que se produjo fue que, o sea, durante la guerra venían mujeres de las ex repúblicas soviéticas traficadas para, digamos, suplir la demanda de prostitutas, ¿no? de mujeres, a todos esos soldados, toda esa presencia internacional. Hubo una misión de Naciones Unidas para cerrar todos esos burdeles visibles, porque digamos que la misión de paz estaba cada vez teniendo más mala imagen debido a toda esta pues actividad de prostitución, esta actividad sexual. Además las mujeres, pues la mayoría de ellas venían engañadas. Y entonces, después de esas redadas, después de que se acabara, ¿no? Se arrasara con esos burdeles en Bosnia, burdeles visibles, lo que hicieron las mafias, el crimen organizado, fue pues pasar a la clandestinidad, ¿no? Y todo pues empezó a ocurrir pues eso, en pisos francos de la ciudad, en casas en el campo. Y la cuestión fue que se descubrió, y yo también pude descubrir mientras investigaba, que de hecho había personas que formaban parte de las misiones de paz en Bosnia, es decir, que habían ido a llevar la democracia y la paz a ese territorio, pues que estaban implicadas, ¿no? Y que participaban en ese negocio. Un tema con mujeres bosnias, claro. Sí, un tema muy interesante de la novela y al que me gustaría detenerme es, bueno, quiénes son las personas que montan los pisos francos, quiénes son las personas que acogen a estas mujeres y que en la clandestinidad o en el borde de lo legal, porque en el momento en el que se tapa el asunto aquí no pasa nada. ¿Quiénes son ellas? Porque me parece curioso e importante resaltar que son todas mujeres y son mujeres mayores las que van intentando salvar, poniendo el salvar entre comillas, a todas estas víctimas de trata. Uh-huh. Claro, una cosa importante a entender es que se produce una especie de cambio en la dirección del viento, ¿no? Cuando hay esta misión de Naciones Unidas que termina con la importación de mujeres de otros lugares, lo que hace el crimen organizado, además de pasar a la clandestinidad, es empezar a nutrirse de las mujeres bosnias, de las chicas bosnias, ¿no? Y es ahí donde muchas mujeres locales que están pues bueno, en el paro, ¿no? Que casi ninguna trabaja y demás, deciden por cuestiones de principios y bueno, por una cuestión de activismo también y de derechos humanos, deciden pues rescatar ellas mismas a esas chicas o alojarlas en lugares para protegerlas, que se puedan esconder de sus captores, ¿no? De esos pues hombres que las explotan sexualmente. Y eso se produce, pues bueno, es una de las cosas interesantes que descubrí, ¿no? Evidentemente, por una cuestión de principios, muchas de ellas pues habían vivido en una Bosnia que pertenecía a Yugoslavia, ¿no? En unos principios pues comunistas, unos principios de igualdad, digamos, teórica de la mujer con el hombre, ¿no? Que formaba parte del proyecto nacional, pero también pues hay mujeres que intentan sobrevivir, obtener ayudas económicas para ayudar a estas chicas y al mismo tiempo ellas poder sobrevivir, tener algún tipo de ingreso mientras ayudan a estas chicas, ¿no? O sea que el tema es como todo se mezcla
Y bueno, y es una de las cosas interesantes del libro, ¿no? Los aprendizajes, descubrir toda esa complejidad. Bueno, pues es lo que vais a encontrar en Polilla, que además que lo tuviste guardado en un cajón durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, tardé mucho en escribir este libro porque es que, bueno, mi problema fue que no entendí que debía dejar de insistir en escribirlo en ese momento porque era demasiado reciente, o sea, yo estaba viviendo todo eso, estaba demasiado cerca y además me faltaban algunas claves para entender por qué yo también me deslicé un poco hacia una relación pues de abuso y bueno, pues con el tiempo entendí cosas, la figura de mi padre fue importante para entender todo eso, para terminar de encajar todo el puzzle y sí, al final estuve como 10 años intentando escribirlo hasta que al final pues tuve que hacerme mayor, madurar, coger perspectiva de ciertas cosas para contar lo que viví con el fuego de la juventud, ¿no? Pues Alba Muñoz, el libro es Polilla en la editorial Alfaguara. Alba, muchísimas gracias en nombre de los oyentes. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Buen día, Alba. Bueno, pues es tiempo de hablar de videojuegos aquí en la cafetera, de entretenimiento electrónico, de consolas. Hoy haciendo un pequeño ejercicio de memoria, un ejercicio vintage. Hoy estamos muy de ese tipo de ejercicios en la cafetera. Si antes hablábamos del ascenso de los millonarios y la edad de oro de Internet, hoy vamos a recordar también alguna de esas consolas que han marcado un hito en la historia de los videojuegos y lo vamos a hacer con Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Oye, con la GameCube me decías, quiero hacer un ejercicio así un poquito de coleccionismo retro. Y es que te has comprado una GameCube, que claro, es del año 2001, o sea, ya tiene más de 20 años, pero fue una consola bastante pionera, ¿no? Sí, es una consola que siempre he querido tener porque digamos que esa etapa la viví con las revistas de Nintendo Acción, las míticas revistas en las que pues veías los análisis de esos videojuegos, de la propia consola, como te anunciaban que la iban a lanzar. Entonces, sí, tiene más de 20 años. De hecho, salió en Japón en el 2001, aunque aquí no llegó un poco más tarde, en el 2002. Y es una consola, la verdad, bastante más revolucionaria de lo que la gente se cree. Y es el motivo principal, irónicamente, su fracaso, lo que motivó que Nintendo la conozcamos a día de hoy como la conocemos de una empresa que es capaz de crear consolas como la Wii, como la Switch, muy revolucionarias. Por ejemplo, en su momento, la GameCube fue de las primeras consolas que se podían conectar a Internet, o fue de las primeras consolas incluso también que podía utilizar un mando inalámbrico muy, muy actual. O, por ejemplo, que podía conectarse 16 jugadores a través de modo local, es decir, con 4 consolas conectadas en la televisión. Estamos hablando de un sistema que, aunque no lo parezca, fue muy revolucionario, sobre todo en el apartado visual, ya que muchos de los videojuegos ahora mismo, a día de hoy, a nivel gráfico, beben directamente de las barbaridades que era capaz de hacer. Ahora veremos, porque efectivamente a nivel gráfico, a nivel de conectividad era muy revolucionaria, también estéticamente, porque las hubo de muchos colores, las hubo moradas, amarillas, la propia consola también pretendía presentarse como algo divertido. ¿Cómo lo has conseguido? Porque me ha llamado esto la atención. Hay un mercado de coleccionismo retro, supongo que se compran por internet o cómo. Sí, bueno, se puede comprar generalmente se compran por empresas de estas de distribución de segunda mano, también puedes comprarla, digamos, individualmente por páginas de internet de estas también de segunda mano, es decir, no quiero decir nombre de publicidad, obviamente, pero bueno, sí se puede comprar por ahí y realmente es bastante más barato de lo que la gente se piensa. Ah, sí, porque estoy viendo algunas por 200 euros, bueno, algunas también por 80 euros, pero supongo que si quieres los mandos, si quieres, ¿cuánto más o menos puede salir? A mí, por ejemplo, me salió por unos 100 euros más o menos. Ya, aproximadamente. ¿Con juegos y todo?
consola con mando porque yo afortunadamente ya disponía de videojuegos. Entonces esa parte, digamos que ya está un poco compensada porque tengo la ventaja de que la Wii, la consola posterior, sea retrocompatible, es que no te hacía falta tener la consola anterior. Lo que pasa es que mi afán de mi vena coleccionista me obligaba, digamos, a saldar esa deuda pendiente que no la había podido conseguir la consola en este momento. Claro, y me decías, tiene también mucho interés el contexto en el que nace. Sale en el año 2001, también más o menos en aquella época con la Play, ¿no? Con la Play 1, y entonces bebe de aquello. Cuéntanos un poquito de ese contexto. Bueno, más bien con la Play 2, pero sí, y además 3 días después de ese. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para analizar un poco el fracaso a posteriori. Para entender el por qué sale esta consola, tenemos que retrotraernos más bien a unos años antes, a la época de los años 90, a mediados de los 90, que fue cuando Nintendo estaba intentando dar el salto a los 128 bits. Pero, claro, para eso primero tenía que lanzar una consola menos potente, naturalmente, de la GameCube. Estamos hablando ya de la que sería la Nintendo 64. Era una consola que funcionaba por cartuchos. Y esto es muy importante porque en aquel entonces intentaba buscar un poco más de potencia gráfica y sobre todo de almacenamiento en los videojuegos, aprovechando el 3D. Mientras que Sony quería lanzar su consola en discos. Y es, de hecho, bastante interesante porque Nintendo y Sony intentaron lanzar simultáneamente una consola llamada la Nintendo PlayStation. Y sí, se llamaba así. Lo que pasa es que en el último momento Nintendo traicionó a Sony, se alió con una de las empresas rivales y dejó tirada a Sony. Sony intentó buscar otras empresas para asociarse y al final decidió lanzar, en base a ese proyecto, su consola, su PlayStation. Y de hecho es curioso porque esta consola, la PlayStation, y aunque no parezca que tenga nada que ver con la GameCube, créeme que va a tener que ver, es curioso porque la consola salió con uno de los mejores ejercicios de marketing que se hicieron jamás en una gala de estas de tipo E3, en una certamen de estos en los que se presentan las novedades del mundo del videojuego. Porque lo único que tuvo que hacer el de Sony fue decir el precio de la consola y así se cargó la competencia de Sega. Directamente dijo $299 y barrió a la competencia porque la competencia costaba $399. Esto además sirvió también para que Nintendo se la pegase, por desgracia, en ventas, porque la Nintendo 64, al ser por cartucho, tenía menos almacenamiento, tenía menos potencia gráfica, a diferencia de Sony, y tenía también la ventaja de las empresas a su favor. Digamos que todos los grandes proyectos que habían tenido Nintendo en la consola anterior, la Super Nintendo, todas las empresas importantes que tenían en la Super Nintendo asociadas con grandes marcas como por ejemplo Final Fantasy, pasaron a la competencia, a Sony. Y esto fue lo que incentivó que Nintendo tratase de lanzar una consola más potente que la PlayStation 1 y que la supuestamente PlayStation 2, que era la que le iba a suceder. Y de aquí viene precisamente el nacimiento de la GameCube. ¿Cómo podemos superar a una consola con DVDs? Con DVDs, pero no con DVDs ordinarios, sino con DVDs nuestros. Y aquí es cuando lanzan un nuevo sistema de almacenamiento, que es el mini DVD. Y el mini DVD tenía una particularidad que le permitía a priori ser más resistente al CD y, por lo tanto, además, por el tipo de formato, menos fácil de piratear. Esto no significaba que no se pudiese piratear, sino que fuese más difícil para la gente. Y en teoría con esto debería ser suficiente como para poder vender más copias. Es decir, tienes una consola muy potente, mucho más que la PlayStation 1, tienes una consola con unos discos mucho más fáciles de utilizar, pero hay un pequeño problema, que es que el mini DVD tiene menos almacenamiento y que la consola no tiene reproductor de DVD. Y por eso fue por lo que se la pegó en ventas. Claro. Se la pegó en ventas, pero en todo caso, decías, fue muy innovadora. Una capacidad de conectividad brutal y luego también capacidades gráficas que eran bastante pioneras en aquel momento, ¿no? Sí, por ejemplo, la saga Metroid Prime, que es una de mis sagas favoritas, y para muchos jugadores de Nintendo también yo creo que están entre sus favoritas, hizo una serie de barbaridades a nivel gráfico que en aquel entonces eran
impensables de cómo era posible que se pudiese hacer. De hecho, ni siquiera la PlayStation 2 se atrevió a hacerlo y no lo vimos hasta final de esa generación. Y es, son dos cosas muy que no parecen mucho, pero que dicen mucho de la consola. Por ejemplo, si en el juego, que es un juego inmersivo de primera persona de exploración y de acción, si en el juego, por ejemplo, estaba lloviendo, veías las gotas reflejadas en la cámara y en el visor. Esto puede parecer, como digo, no muy importante, pero en realidad lo es porque tienes que tener en la consola un procesador muy bestia. Y en este caso estamos hablando de un procesador muy bestia, el que tenía la GameCube de la marca IBM, o sea, poca cosa. Pero no solo eso, es que, por ejemplo, se podía reflejar en el visor en ese juego la cara de la protagonista, y que eso no es precisamente tampoco moco de pavo. Por ejemplo, que se vea el vaho en el cristal, o que se vean reflejos de lo que está viendo ella también. No solamente que veas tú la primera persona, sino reflejos del resto de juegos. Eso para los programadores a día de hoy es una odisea que más o menos ya se tiene trabajada, pero en aquel entonces pues lo podéis imaginar. Por ejemplo, también era una monstruosidad esta consola a nivel gráfico también, porque permitía que, por ejemplo, la franquicia Resident Evil, que a día de hoy sigue siendo uno de los grandes pilares de la historia del videojuego, funcionase y pegase un salto bastante importante. Se lanzaron, por ejemplo, Resident Evil 1 Remake, se lanzó el prólogo, el 0, vamos a decir prólogo de historia, el 2 y el 3, y sobre todo, en exclusiva, para esa consola, el Resident Evil 4, que es uno de los videojuegos que más se han lanzado en sistemas. A día de hoy, por ejemplo, no solamente está el remake, que está la versión original en las consolas actuales. Y es gracias a que la consola lo permitía. Bueno, pues es un viaje algo retro por una consola que todavía se puede conseguir, la GameCube, que marcó también algunos hitos en el tiempo en que fue lanzada, alrededor del año 2000. Enjoy the Silence, gracias, como siempre, Enjoy, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.